La abuela, al ver a su nieta muy mal, corrió rápidamente al patio. Fue al rincón más apartado y removió unas piedras bastante grandes que tenía ahí en medio de sus plantas, en medio de sus hierbas. Sacó un puñado de musgo y rápidamente regresó. Hizo una especie de infusión con agua caliente, agregó otras hierbas que tenía en unos frascos y lo combinó con agua un poco más fría y le dijo a su nietecita: vamos, bebe, esto te va a hacer bien. ¿Estás segura, abuelita? Sí. ¿Este es el remedio que le diste a mi mamá? Sí, por supuesto que sí. No te preocupes, es el mismo. Ya. Y la niña, muy afibrada, se tomó ese brebaje y al rato quedó profundamente dormida. Horas después la chica despertó con mucho ánimo, tenía hambre y la abuela le preparó un caldo de pollo y ahí se quedó abrigadita y durmió muy bien toda la noche. Al día siguiente despertó muy animosa, quería ir a la escuela. La abuela le dijo que no, que tenía a lo menos que tener un día de reposo, quedarse ahí tranquila y que después ella la llevaría al colegio, hablaría con la profesora, que no se preocupara. Y así fue como nuestra pequeña niña se mejoró. Quedó bien, fue al consultorio, luego la llevó al especialista y todos aquellos síntomas de la tuberculosis habían desaparecido. El especialista quedó extrañado, nunca se había dado ese caso. ¿Y cómo fue esto? Es que mi abuelita me dio unas hierbas. Eso es imposible, le dijo el doctor, el pediatra. La niña era pequeña, 12 años creo que tenía. Eso no es posible, no, la tuberculosis no se quita así nomás. No, sí es así. El especialista miraba a la abuela y la abuela sonreía de manera complaciente. Bueno, y determinó de que la chica ya estaba bien. Por lo tanto, tenía que abrigarse y seguir tomando ese jarabe para la tos. Y así continuó la vida de esta pequeña niña. Pasó el tiempo, fue muy bien cuidada por su abuela, fue estudiando, cada vez sacaba muy buenas notas y pasaron los años hasta que la pequeña niña se convirtió en doctora y comenzó a destacarse en sus estudios, donde hizo su práctica, y siempre ella recordaba ese día que estaba muy mal, en donde le habían diagnosticado tuberculosis y su abuelita le había dado un remedio, le había hecho una infusión. Y por más que ella después con los años iba a verla, le preguntaba sobre esa infusión y la abuela le decía que no se acordaba. La cosa es que pasaron los años, muchos años. Ella después, la doctora, viajó a Valparaíso, estuvo trabajando allá en el hospital Van Buren, volvió a Santiago, estuvo en el San Juan de Dios, después pasó por el Hospital San Borja, en fin, y hubo muy buenos recuerdos de ella. Fueron pasando los años, aunque ustedes no lo crean, y ya cuando esta joven doctora cumplió casi 70 años, ya estaba bastante desmejorada, muy alicaída por un severo cáncer que se le había declarado, y ya estaba postrada en cama. Era un cáncer así fulminante, de esos cánceres feroces, y estaba en su habitación. Le habían dado una habitación para que estuviera cómodamente resistiendo la quimioterapia, y ella le contó a la enfermera que siempre estaba con ella esta historia de su abuelita, de cómo su abuela había hecho un menjunje y le había curado la tuberculosis. Y siempre la conversación que tenía con la enfermera era esa. Y un día estaba muy mal. La enfermera contactó a la familia, a su esposo, a su ex esposo, se había divorciado. Pero el hombre no se interesó mucho y no llegó a despedirse. No había tenido hijos, por lo tanto era ella sola. Y prácticamente ella, como enfermera de cabecera, por así decirlo, era su única familia. Y ahí estuvo con ella, y a duras penas ella le pidió que por favor se contactara con su abuela. Le dio el número telefónico y la enfermera tomó su celular, marcó, contestó una mujer joven por su voz y le pidió que le contó lo que estaba sucediendo, y la señora le dice que sí, que va a ir, que no se preocupe. Entonces la enfermera le dice: sí, contestaron, no se preocupe doctora, va a venir.
viene. Debe ser su hija, por la voz, una voz muy cálida y de voz de persona joven. Ya, perfecto, dijo ella, sí, es ella entonces. Y al cabo de algunas horas llega una mujer muy bien repuesta, una mujer muy joven, no superaba los 40 años, y se saludan calurosamente las dos. La enfermera sale para darles privacidad y deja dicho por ahí que va a llegar una señora a verla, una abuela, y después se van. Ella se va a hacer algunos quehaceres por ahí, cosas de enfermeras, y al cabo de más o menos una hora regresa a la habitación. Ya la doctora está sola y ella le pregunta, ¿vino su abuela? Sí, pues, si tú la viste entrar. ¿Cómo que ella es tu abuela? Le dice, si es una mujer joven, debe tener mi edad. Es mi abuela, me dijo. No puede ser, ¿tiene mi edad? No, le dijo, no tiene tu edad. Ella vio morir a mi mamá, a mi papá, vio morir a mis abuelos. Aunque tú no lo creas, ella es mágica prácticamente. La acusaron de bruja hace muchos años atrás y por eso tuvo que venirse acá a Santiago. Ella es de allá del sur. Ella vivía al interior de Temuco, en una comunidad, y allá fueron muriendo sus parientes. La acusaron de bruja y a ella no le pasaba nada y se trasladó acá a Santiago. Y cuando yo era niñita ella me dio ese remedio. Lo había aprendido de allá de las machis del sur. Me contaba historias fabulosas de todas esas gentes. ¿Cómo me gustaría tener esa salud? No puede ser, me estás tomando el pelo. No, es verdad. Ya estaba atardeciendo y a puertas de la muerte le dice, ¿sabes? Ya tienes el teléfono, contáctala y dile que ya he partido y tengo la seguridad que la voy a volver a ver. Y falleció. Y la enfermera llamó por teléfono para avisarle y esa mujer le contesta y le dice, sí, ya lo sé, ya está conmigo, ya lo sé. Y cortó el teléfono. Buscó después, buscó información respecto a los parientes de ella. No había nada, no había ningún dato, no aparecía una abuela, nada. Y quedó con la curiosidad de saber quién había sido esa mujer. No podía creer que esa mujer joven, que ella consideraba que tenía su propia edad, como 40 años, era la abuela de esa doctora que tenía ya 70 y tantos años y había muerto de cáncer. Historias increíbles, pero esta historia tiene una segunda parte que después se las voy a relatar. Hasta pronto.